Bien, la situación postmundial y el análisis de dos analistas que yo respeto mucho, Julio Bárbaro y Eduardo Fidanza, o Eduardo Fidanza y Julio Bárbaro. La primera reflexión que les quiero pedir es precisamente una reflexión sobre lo que pasó ayer, ¿no? Que realmente a mí me sorprendió mucho por lo inesperado, ¿no? Porque estaba ahí para una fiesta, no había para una protesta. Estamos acostumbrados a que estas cosas pasen con las protestas, pero no con una fiesta, que la gente fue, las familias fueron. ¿Qué reflexión tienen ustedes para hacer? El deporte o el fútbol nos ofrece un espacio para la unidad que no nos da la política. Y creo que había en eso una búsqueda. Y en la salida a la calle nos devuelve el resentimiento de un gobierno que en alguna medida, cuando dijo vamos por todos, quiso fracturar y ganar. Y como perdió, va retrocediendo y queda... Es decir, acá el odio fue sembrado. El odio pareció que era revolucionario. Esos dos mundos de radio, televisión y diario, de un lado y del otro, esa idea de que el otro es enemigo, bueno, hacia abajo tiene un resultado. Me parece que en el final de este ciclo, donde yo personalmente veo a la presidenta y, claro, me enojo, yo me irrita, no puedo... Me parece que ese personalismo exacerbado, donde todo el resto tiene la única función de aplaudir, es una degradación de la política. Eso es lo que yo siento y eso es lo que lleva a la consecuencia de una cosa como ayer. Bueno, yo creo que podría ser útil apartar un poco la coyuntura política de los episodios de violencia. Porque me parece que, más allá de que seguramente el gobierno tiene responsabilidad en estos desbordes, yo creo que la cuestión de la violencia social es un proceso más largo, es un proceso que tiene que ver con condicionamientos sociales, condicionamientos económicos, diferencias de ingresos, diferencias de educación. Pero además hay otra cuestión. Nosotros podemos considerar la conducta de los violentos y preguntarnos por qué son violentos, iremos a esas causas. Pero falta la otra parte, que es lo que se llama en ciencias sociales el control social. Es decir, la sociología tiene como, yo diría, un lugar común o un tópico, el hecho de que hay una conducta social aceptada y hay conductas desviadas. La violencia en la calle y romper parte del patrimonio público es una conducta desviada que debe tener una prevención y después debe tener un control y después debe tener una sanción. ¿Quién está a cargo de esto en una escena pública? Pues la policía. Está a cargo la policía. Sí, el problema que tenemos aquí es que tenemos dos policías. Ahí viene, es lo que has planteado inicialmente. Tenemos dos policías y ahí ya podemos empezar a reflexionar en otras cosas. Por un lado, la falta de profesionalidad en la prestación del servicio. Y por otro lado, un tema más complejo, que es la politización del Estado y entonces la contaminación de sus servicios públicos por razones políticas. Porque está claro que hay un vacío, ¿no? Es como un partido de tenis donde hay dos y la pelota pasa por el medio porque uno no la agarró y el otro tampoco. Entonces hay un tema de causa de la violencia, es un análisis. Hay un tema de control social, que es otra análisis. Y hay una cuestión de profesionalidad del Estado y de politización del Estado. Yo creo que se dan todas las conjunciones. Tenemos violencia social por un largo proceso de falta de educación y de diferencias de ingresos muy importantes y de embrutecimiento social que afecta más a los sectores populares. Tenemos por otro lado deficiencias en el control social, claramente en la función policial, y tenemos por otro lado politización estatal que hace que no se pueda cumplir esa función, sino siempre se tenga que dirimir en medio de esto una cuestión de poder político. Bueno, yo creo que esa es la conjunción que nosotros podemos plantear, ¿no? Una pregunta que les quería hacer es, ¿cómo ven ustedes, digamos, si lo de ayer, que fue un buen partido de la selección, con reconocimiento de la sociedad y todo, puede tener alguna influencia tanto en la política como en la sociedad y en una política que por otro lado está iniciando una campaña presidencial, ¿no? Para mí marca el fin del proceso del gobierno, es un elemento más.
Pero hay un tema ¿Por qué marca el fin del gobierno? Porque es incapaz de conducir nada ya. No se le escapa solo la inflación, se le escapa la calle. Desde una idea del poder. Hay otra cosa que subyace, que en algún momento pareció que el orden era de derecha. Con lo cual, en el desorden había una simiente revolucionaria. Esta frase que tanto impera en la Argentina, no criminalizar la protesta. Entonces, esto va desde cortar una calle hasta romper todo. Y en la medida en que el gobierno se convierte en un sector, y usó mucho contra los otros esto, aún mismo ayer, no sabemos si no se quisieron molestar los unos a los otros. A ver si rompe y la culpa a Macri o Macri lo culpa al... Digo, esta idea de que la dirigencia política no es una frente a la responsabilidad de la historia. Y finalmente, Joaquín, el tema de que arrastramos como una idea de que lo uniformado es negativo, que lo arrastramos de los 70. El uniforme es de quien lo conduce. Entonces la policía, el ejército, todo esto es lo malo. Y la sublevación es lo bueno. Es una estupidización de la ideología, es una degradación del pensamiento. El orden no es de izquierda ni de derecha. Cortar una calle es condenado en La Habana y en Miami. Digo, pues si no, no somos capaces de hacer un país entre todos. Y usar esto en contra del otro es suicida. Ahora, igual hay unos matices, ¿no? Porque yo no quisiera que todo el comentario sea solo un comentario negativo. Me parece que ha habido muchas cosas positivas en este Mundial. Lo señalaste. El equipo jugó razonablemente bien, demostró que es capaz de una acción colectiva exitosa. Hubo mucho entusiasmo popular y mucho entusiasmo en los jóvenes. Y me parece que eso es una cuestión importante. Hubo alegría y esto. Ahora, a mí me parece que después hay como errores de apreciación. Por ejemplo, un error de apreciación es si este modelo de funcionamiento del equipo de fútbol se puede trasladar a la sociedad argentina. Eso es un error técnico, diríamos, ¿no es cierto? No se puede trasladar porque las organizaciones son muy pequeñas, sí, ¿no es cierto? Y son más fáciles de manejar. Ahí la cosa, dice, esto es un modelo, ¿se puede transformar este modelo a la sociedad? La verdad que no se puede, pero también tampoco puede haber un grupo, ¿no es cierto?, una secta dedicada al mal y felizmente tampoco se puede trasladar a la sociedad. La sociedad tiene otra naturaleza. Ahora hay un punto importante, empalmo con lo que dice Julio. Por un lado, en esta dificultad de control social está esta sospecha de que el que controla la sociedad, por ejemplo, la policía en funciones, es algo que debemos ver como problemático, en fin. Pero voy a otro punto, ¿no es cierto?, que me parece importante porque viene de los últimos años, tal vez sea una de las pocas políticas de Estado de la Argentina, que es el proceso de ampliación de derechos. Es decir, si uno toma los gobiernos de los últimos 30 años, hay una progresiva legislación que amplía los derechos. Ahora, a mí me parece que hay una confusión, porque, por ejemplo, yo leía hoy, bien, como algo que me parece importante, una pareja de lesbianas se casa mañana en Buenos Aires y han pedido asilo, porque son rusas, ¿no es cierto? Y consta, y está claro que parece que en Rusia hay toda una legislación de represión o... en fin, ¿no es cierto?, de control, en el mal sentido de la palabra, de la diversidad de costumbres sexuales. Ahora, yo puedo decir, como argentino, qué bien que se hayan enlazado a través de los años de democracia los distintos gobiernos en la ampliación de derechos. Y a su vez puedo decir, con mucha tristeza, pero nos olvidamos la frase del sentido común, el derecho de uno termina donde empieza el derecho de otros. Entonces, por un lado, estamos ampliando el derecho para algunos, y por otro lado le estamos haciendo, para poner un ejemplo, vivir una pesadilla al dueño del bar que durante 2 horas vimos destruir de una manera realmente lamentable. Entonces yo creo que esas son las cuestiones que la sociedad argentina tiene que debatir de ahora en adelante. No podemos seguir ampliando derechos y además no aprendemos a que los derechos se deben respetar y debemos sancionar la conducta desviada. Pues si no entonces si no es... puro facilismo, ¿no? Sí, no, yo aparte creo que el otro tema que viene ahora del gobierno, por lo cual planteaba como su final, es que los que quieren sobrevivir tienen que diferenciarse. Ya, aquellos que quieren seguir haciendo política mañana no pueden seguir aplaudiendo todo lo que decida la presidencia. De un personalismo tan exasperado que los demás no existen.
Digo que la opinión del resto, ¿no? Están como intimidados. A mí me ha pasado, y lo he dicho varias veces, que algunos no me saludan por miedo a que los vean. Esto implica una degradación de la dirigencia. Todos los diputados y senadores votando cualquier cosa. Y después el poder se transforma o deviene en rasputinesco. Digo, la imagen de un Zanini es la imagen de un ser que nadie votaría, pero que está oculto y decide nuestro destino. Que tiene el poder. Que tiene el poder. Eso es un Rasputín perfecto. Y una presidenta que no cede nada a los demás. Ya el temor es absoluto. Está en el personalismo que ya está a nivel de, para mí, enfermizo en cuanto a la política. Lo que pasa, yo creo de esto, ¿no? Haciendo análisis social y viendo las investigaciones, hay un grupo de argentinos que han aceptado el pensamiento oficial del kirchnerismo como una doctrina, ¿no es cierto? Como una doctrina. Entonces, esto, lo interesante para ver es que es una proporción alta de la población. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Sí, estamos hablando de un 25%, de un 30%. Entonces, quiero decir que ese conjunto de argentinos, me consta como investigador social, hoy están dispuestos a decir, por ejemplo, que Vudú en realidad no es culpable, sino que es víctima de una conspiración. Mientras que otro dirigente, que sí está procesado, pero que está en la otra vereda, seguramente sí es culpable. Entonces, es un punto problemático. ¿Qué está haciendo para mí en este momento la presidenta? Está tratando de sellar su núcleo duro de 20 a 25% de argentinos que la siguen. Y me parece, y este es un punto importante, que ella no está actuando pensando en un proyecto inmediato, no está pensando en un sucesor. Porque si ella pensara, por ejemplo, en Randazzo, no digamos ya Scioli, a la cual ella, digamos, con el cual ella tiene una actitud determinada, ¿no lo pondría Randazzo en la situación de tener que saludar forzadamente al vicepresidente? Está repitiendo Menem. Claro, está repitiendo Menem. claro. Menem hizo lo mismo y se queda en la casa, no lo visitan los parientes. Lo que le va a quedar a ella es un 4 o un 5% de... El oportunismo se va mañana, el oportunismo es 80%. Claro, Julio, pero hay un problema que es este. ¿Cómo el sistema político argentino funciona solamente a través de liderazgos personales? No hay idea de sucesión dentro de una organización. Si hubiera una organización partidaria más o menos razonable, no hay. La presidenta que se despide estaría pensando en favorecer las chances de sus eventuales sucesores de su propio partido. Es lo que no hace. Tiene una actitud destructiva hacia sus propios eventuales herederos. Menem, bueno, exactamente la réplica. Menem quería sellar un 25, se va con el mismo porcentaje, se le va el oportunismo que se hace kirchnerista, como el oportunismo kirchnerista se va a hacer lo que venga, y le va a quedar un pedazo de izquierda que va a ser un 5, un 6, un 7%, que son los restos del PC, los restos... Es decir, lo que decís, Julio, es que ese 20-25% del que habla Eduardo, que está hoy, puede quedar en un 4%. Va a quedar, pero quedó en Menem. Cuando gana Kirchner, pierde con Menem. Menem sale primero. No. El resto, digo, lo que para mí termina con Cristina es el autoritarismo personalista. Todas las demás opciones no son personas. Hasta ahora. Esperemos que alguno no se enferme después. Julio, lo que pasa es que yo creo que, y esto no lo modifica el Mundial ni ningún Mundial, aunque hubiéramos ganado, el ciclo termina y estamos en una fase de la transición. Yo creo que la probabilidad es que termine razonablemente bien, quiero decir, desde el punto de vista. Por eso el tema de la violencia hay que verlo. Estos son eclosiones de violencia. No creo que la sociedad argentina esté en una situación de violencia, aunque no lo aseguro, ¿no es cierto? No lo aseguro, porque los mismos elementos que vimos en la calle también los vimos en otros episodios de violencia anteriores. Pero quiero decir, el tema es que se va a discutir después. Mi impresión, hoy pasó otro hecho que hay que marcarlo. Hay un tuit de Juan Cabandier, espero que, según se informó, sea verdadero, no lo ha desmentido. Cabandier dice que él es populista, que él es negrero, usa la palabra negrero, que yo supongo que quiere decir que él está con los negros, ¿no es cierto? El negrero es todo lo contrario. Y entonces dice que entre civilización y barbarie, él elige barbarie. Ahora, estamos en un problema, porque mientras, y estas son observaciones, mientras que muchachos de sectores populares, muy embrutecidos, rompían el Metrobús, otros muchachos y chicas de sectores favorecidos escribieron muchos
tweets y mensajes anoche diciendo hay que matar a los negros. Entonces pero tenemos un problema, Julio. Es un problema social que tenemos que ver. Ese problema abarca a lo que se va, que es el autoritarismo. Pero esto no Ninguna se va. de las otras opciones. No, esto no se va, Julio. Esa fractura fue sembrada. Para mí esa fractura queda y después el gobierno que venga, que creo que va a ser primera minoría, no viene más una mayoría absoluta, va a tener que negociar. Y al negociar recuperamos la democracia, que el kirchnerismo con autoritarismo destruyó. Degradó el Parlamento, Senado y diputados, no queda nada. Ser ministro hoy es ser nada. Entonces, en esa medida, creo que lo que viene va a ser obligado a ser democrático. Y eso es lo que yo festejo. Es decir, creo que el autoritarismo se ha llevado a tal extremo que es como algunas actitudes liberales del menemismo. Digo, fue tal el antiestatismo que volvió al estatismo con el kirchnerismo. Hay un momento que el exceso convoca a lo contrario. Y eso es lo que está pasando hoy con el kirchnerismo. Sí, yo, pequeño matiz, un poquito de abogado del diablo. Puede ser, ¿no es cierto? Ahora, que los argentinos examinen bien a los candidatos. No va a hacer que en alguno de ellos anide alguna pulsión autoritaria. Firmamos juntos en eso. Por eso digo, hay que tener mucha atención porque este es un hiperpresidencialismo y es muy fácil que la gente pida un líder fuerte de vuelta. Si no le das mayoría, no hay líder fuerte. Adiós, gracias. Si el 54% hizo que el gobierno se devaluara totalmente. Eso fue lo que peor... Comparto contigo que vamos a una escena políticamente más fragmentada que eventualmente requiera acuerdo de las partes, ¿no? Muy bien, señores, les agradezco a los dos. Una pausa.